Benito va y saca esto. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Y todo el mundo está hablando de las cualidades del nuevo disco de Bad Bunny. Pero nadie está analizando lo que está pasando en la música. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Aquí y ahora, en el canal de los geniales. Arriba que llegó la profe de música. Saca la libreta y apunta. Lanzado el 5 de enero de 2025, Debí tirar más fotos es el sexto álbum de estudio de Bad Bunny, bajo el sello discográfico Rimas Entertainment. Producido por toda esta gente, un batallón all-star de productores musicales que son tan importantes como Bad Bunny para este disco. Lanzamiento precedido por el single El Club y luego por el cortometraje Debí tirar más fotos, que eso llevaría a un video y un análisis aparte, nosotros aquí y ahora con la música. Cito palabras de Bad Bunny: en el momento más alto de mi carrera y mayor popularidad, quiero mostrarle al mundo quién soy yo, quién es Benito Antonio, quién es Puerto Rico. Y sí, es que este álbum de 17 tracks nos muestra a Benito, el hijo, el amigo, el jevito, el puertorriqueño y también Bad Bunny. Tengo entendido que para los arreglos de salsa del disco se ha colaborado con los jóvenes músicos de la Escuela Libre de Música de San Juan. Asimismo, el álbum contiene colaboraciones con artistas urbanos emergentes como Rainao, David, Omar Courtz y el grupo Shui. Y en este sentido creo que el álbum adquiere mucho valor porque es muy generoso que el artista latino más popular del momento le abra la puerta a la nueva generación, en un abrazo explícito al futuro, a su gente y a sus colegas músicos. Este muchacho me llena de orgullo. Siento que es de muchísima importancia para la comunidad latina y salsera que un artista tan influyente como Bad Bunny hiciera salsa en este disco. De esta manera se pudiera despertar un interés entre los jóvenes hacia un género que ya no goza de la misma popularidad que antes. Y esto que digo aplica también para los géneros tradicionales de Puerto Rico como la plena, la bomba y las variantes de la música jíbara. Señores, el disco me gusta mucho y para analizar los detalles de la producción, de la música, lo he agrupado por géneros y no voy en el orden de los tracks. ¿Estamos listos? Nos vamos mambo con los tracks. El primer track del disco, Nueva York. Este track ha sampleado un tema lanzado en 1975 por el Gran Combo de Puerto Rico, Un verano en Nueva York, y utiliza la introducción del tema original tal cual para luego en el coro mezclarlo con reggaetón y algo que se parece al afrobeat. Además, si comparamos Nueva York de Bad Bunny, en la producción ha utilizado la misma fórmula del éxito de Titi Me Preguntó. Un bajo con saltos en su melodía y el mismo ritmo que en Titi Me Preguntó. Con los yankees los me aguanzato, a correr que otra vez lo sacamos. Un elemento electrónico melódico rítmico que dinamiza es esto que hace así. La repetición de una sílaba en la voz. Y el beat de reggaetón, que es lo más obvio para todo el mundo. El track 3 es Baile Inolvidable, que además tiene su videoclip oficial. La introducción es electrónica con un vocoder o procesador vocal sin base rítmica, que es lo mismo que decir sin beat. Luego entra el mambo en los metales. Y tú puedes pensar que va a romper la salsa, pero Uno debe amar lo más que pueda. se hace una pausa y se escucha la voz del actor Jacobo Morales, quien fuera el protagonista del cortometraje Debí tirar más fotos, cortometraje que me hizo llorar a mí y a muchos latinos. Luego del parón sí que rompe la salsa y nota que el videoclip se desarrolla en una clase de salsa y si te fijas están bailando la salsa en el 1, que es la manera más fácil de bailarla y la que aprende la gente que no es latina por lo general. Pero hay muchas maneras de bailar la salsa. La puedes bailar en el 2, la puedes bailar a contratiempo, sincopado, y se ve a Bad Bunny aprendiendo a bailar salsa. Chica, yo creo que esto es súper positivo. Así los jóvenes pueden interesarse en géneros que no son mainstream. Y me alegro mucho además que él ha hecho salsa old school, al menos en este track. Ya veremos luego. Me tiró para los 90 cuando mi papá me ponía toda esa salsa boricua en casa. Mira, chicos, Bad Bunny no es salsero, pero él lo sabe. Y tú también lo sabes, yo lo sé. Él cantó su canción a su manera, con su estilo. Y a mí me parece muy acertado, porque haberlo hecho de otra manera podría parecer un ejercicio de actuación en el cual te estás montando el personaje de salsero. En su lugar, Benito se fue al territorio de la salsa y se la trajo a su territorio. Ay, yo tengo sentimientos encontrados con esto. Obviamente este tipo de letras de Bad Bunny a mí no me complacen ni tampoco creo que le hagan bien al arte. Pero ya de eso desarrollé en mi video sobre el reparto que es la música urbana en Cuba. Así que vuelvo con el arreglo musical. Luego viene el mambo y él sigue disparando a lo Bad Bunny con su flow. Y luego viene un solo de piano y yo como, ¿un solo de piano en una canción de Bad Bunny? No, un solo de piano en esta era. Un solo instrumental en un disco. Bien. Bien. Y ahí puedes notar las modulaciones jazzísticas en acordes como estos.
Solos y descargas instrumentales eran muy frecuentes en las grabaciones salseras, sobre todo antes de los 90, pero en directo no se han dejado de hacer. Y luego arranca otro coro: no, no te puedo olvidar, no, no te puedo borrar. Los pregones o guías, que es la alternancia del solista entre esos coros, tienen todavía ese flow urbano, pero algunos son salseros. Y luego te repite el postcoro que hizo anteriormente: mi diabla mía es mi loquita, mi diabla mía es mi loquita, algo así. Y el mambo para cerrar en la coda u outro. Mira, chica, a mí me encanta que Bad Bunny esté haciendo salsa. Independientemente que la voz de Bad Bunny es el elemento que actualiza el tema, suena muy old school el arreglo musical. El arreglo no suena a salsa pop, tiene sustancia. Para saber más de salsa, término que abarca generalmente géneros nacidos en Cuba, puedes irte a este video. Hago mucha mención de esto porque este disco precisamente está defendiendo la música puertorriqueña y yo también quiero defender mi música cubana. Vamos con el track 5, Vueltita. Este tema es una joyita. Es un featuring con la banda Chewy. Este tema me encanta. Y claro, entre sus productores está Eduardo Cabra. Ese tipo es un genio. Ojo con este tema. Se ha digitalizado el son cubano. Madre mía, yo quiero hacer eso. Yo estaba maqueteando. Todo el mundo me coge la delantera. Se ha digitalizado completamente el son. Se oye la clave cubana clarita, clarita. Se oye el bongo, se ven las tumbadoras, el güiro, el caminado del bajo. Y está todo electrónico, trabajado electrónicamente. Pero al mismo tiempo me da una vibra de bossa nova, quizás por el acompañamiento de la guitarra y ese carácter circular que tiene la melodía que está cantando Bad Bunny. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Ustedes saben que actualmente la música está mezcladísima, muy fusionada, que se diluyen los géneros. Por cierto que hay un detallito del bombo de la timba cubana aquí en este break. Otra cosa interesante es que los coros están separados por interludios y postcoros en EDM, música electrónica, como aquí cuando cita a Jarabe de Palo, el grupo español. Y por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Después entra la voz de la cantante de la banda Chewy, banda que también participó en la composición de letra y melodía. Fíjate que Chewy, cuando yo chequeé, tenía menos de 30,000 seguidores en Instagram y Bad Bunny tiene millones y millones. Muy generoso. Qué manera de lanzarse por la puerta ancha. Que estemos bien, no hace falta mucho. Con la voz de esta chica me pasa algo, tengo una duda, porque cuando canta fuerte o forte se siente saturado. No sé si haya sido una decisión de la producción, una decisión estética, o es una cualidad que tiene ella en su voz. Me quedo con esa duda. Ya cuando rompe el montuno y los coros, ya eso es sabrosura total. Ese coro me aguantaba otra vuelta con Bad Bunny disparando más. Espero que lo hagan así en directo. Vamos a besarnos frente a la sola. Vamos con Turista, otro de los highlights del disco. ¿Cómo te queda si te digo que esto es un bolero? Lo puedes sentir más claramente cuando entra la marcha del bongo procesado electrónicamente. La producción musical de este tema es minimalista y por eso toma gran importancia la reverb, ese efecto de reverberación. El viaje y la evolución de la reverberación en este tema es magistral, se va haciendo cada vez más larga, más espaciosa y abruptamente seca como aquí. Y si no ves también, vamos a disfrutar. Sobre los instrumentos armónicos, tengo mi duda si esto es un 4. Aclárenme los músicos, el 4 boricua. La guitarra está procesada lo-fi. Lo-fi es un efecto estético que pretende sonar con baja fidelidad para que evoques el pasado. Eso está muy de moda también. Y el bolero fue un género nacido en Cuba y que México adoptó y comercializó con muchísimo éxito. Y los boricuas también tienen boleros muy buenos. Y creo de hecho que la manera de hacer de este bolero está más cercana a la manera de hacer de los mexicanos y de los boricuas que de la manera de hacer el bolero en Cuba. Mirándonos a los ojos. El texto es tan sencillo pero tan potente para darte en la fibra en lo más profundo, porque todos hemos sido utilizados alguna vez. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¿Cuántas veces hay quien te coge entretenimiento donde tú querías profundizar sentimentalmente? Lleva así muchos años. Y es al mismo tiempo una analogía con los países que se explotan turísticamente y nadie sabe del dolor de su pueblo, como el mío. Cuba y Puerto Rico otra vez nos une la historia. Escondiendo malos sentimientos. Pero yo solo quería decirte dos cosas, que me encantó Turista y que el bolero nació en Cuba. Que lleva así mucho tiempo. Un video aquí sobre eso. Y siguiendo con el bolero, quiero mencionar que este tema, Close Friends, se va para bolero aquí. No serás
Esa parte de mí que yo a nadie le suelo mostrar. Me encanta que él haya escrito tal cual se pronuncia Close Friends, más pronunciado en el inglés Close Friends. Cabrón, yo soy legendario. La Mudanza es el último track del disco y en mi opinión uno de los mejores textos que tiene este álbum. Es una salsa dura urbana. En la introducción tienes spoken word, palabra hablada, donde Benito te cuenta su historia personal comenzando por la de sus padres. Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de seis. Como hiciera anteriormente Residente con René y Alejandro Sanz con Bio. Quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits. Porque fui introvertido, tenía miedo, estaba ido. Luego entra la salsa dura, también llamada salsa brava, y Benito rapea sobre ella. Si escuchas el piano, aquí también está tratado lo-fi. Otra cosa interesante es que tiene algunos breaks electrónicos tomados del reggaetón. A ti te vale verga, aquí mataron gente por sacar la bandera. Además, hay un solo de tumbadora que caracteriza la descarga dentro de la salsa dura. Y también son características del género la temática de barrio, el uso de la jerga. Y también encontramos la temática migratoria y nacionalista que está resaltada como un himno en el coro del final. Aquí también hay un solo de trompeta sobre el mambo y los coros del final. No, papi, así cualquiera se siente boricua con esos coros. Temazo, temazo. Ahora hablemos de los géneros que son originales de Puerto Rico y que están incluidos en este álbum. No quiero dormir, lo que... Café con Ron, featuring Pleneros de la Cresta. La plena es un género original de Puerto Rico y que Bad Bunny ha puesto en el número 1 mundial después de muchas décadas. Me gusta la pureza del track, que es a voz solista, coros y base rítmica. Ahí pelado, voz y ritmo, que es lo esencial. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Entre los instrumentos de percusión en la plena encontramos los panderos, el güiro, y los tambores, seguidor, punteador y quinto o requinto. Pero tranquilo, pero... Asimismo, el track de Vivir y Tirar Más Fotos tiene un trozo que es una plena. Andándome pa' atrás, dime, baby, ¿dónde tú estás? Pero en este caso se ha actualizado con el resto de la producción, poniendo estos breaks electrónicos de reggaetón. Ey, que prendan las máquinas, pues pasan dulce. Y más notable es la melodía y los instrumentos electrónicos para la actualización de esta plena. Y fíjate que Coro se siente como si hubiera llamado a sus amigos y le hubiera dicho, oye, ponte ahí a cantar que te voy a grabar en el estudio. Acentuando la temática de la canción, de apreciar a los tuyos y captar esos pequeños momentos contra el olvido, tirando más fotos. Nos vamos con el club, que también tiene un fragmento donde se escucha el ritmo de la plena. Yo le pedí a Dios, pero él también me batió. Ahí cerca del minuto 3, donde normalmente los temas a día de hoy terminan por cuestiones de duración en la radio, por la falta de atención que tenemos nosotros en las redes sociales. Es curioso que el club haya sido precisamente el sencillo del álbum, siendo musicalmente el track más desconectado de la temática puertorriqueña y latina, porque suena anglo, es un EDM medio techno, medio disco. No sé nada. Ay, ¿qué estará haciendo mía? Excepto por esa inclusión de la plena en casi un minuto del track, y también el videoclip te conecta con lo que sería más adelante el álbum. Pero no me extrañaría que las personas que escucharon el single por primera vez sin saber lo que venía pudieran pensar de que el disco iba a coger por otro camino. Me imagino, supongo que estratégicamente habrá sido como una preparatoria, una transición sutil para lo que sería el álbum, porque menuda sorpresa que habrá sido el álbum para los fans de siempre, de toda la vida de Bad Bunny. Borracho pienso. Acá llorando y bebiendo. Vamos con Pitorro de Coco, que es una reinterpretación de música jíbara, específicamente de Chuito de Bayamón. No sé a ciencia cierta en qué tema o temas de Chuito estará basada, quizás en la Navidad. En la introducción se han alterado los parámetros de sonido, de velocidad y altura. Los acordes pertenecen al giro frigio de la música española, que influyó en la música campesina latinoamericana en general. Este giro frigio es también conocido como cadencia andaluza o cadencia frigia. Esta progresión armónica va así: primero, séptimo natural, sexto y quinto armónico. El bajo también es de la música jíbara. Supe que era mala, no te creas que soy ciego. Que por cierto, Pitorro es un ron artesanal típico de Puerto Rico, también conocido como ron de caña o ron clandestino. No voy a venir a bailar a casa del trompo, te voy a decir lo poco que sé de la música jíbara, que es lo mismo que música campesina, que tiene la influencia de España, fundamentalmente de Canarias. Instrumentos propios: cuatro, bordonúas, tiples, guitarras y güiro.
La música jíbara se compone de varios estilos denominados aguinaldos y seis. Por cierto, que esto tiene un antecedente. En su disco de 2020, Yo hago lo que me da la gana, Bad Bunny ya había usado música jíbara al final. Termina con este track, Cantares de Navidad, y ni siquiera Bad Bunny canta ahí. Bueno, ya te lo advirtió, que él hace lo que le da la gana. Y siguiendo con la música jíbara campesina, merece mención el track Lo que le pasó a Hawái. Ahí estás escuchando el 4 y bordonúa puertorriqueño. En la música campesina o jíbara es habitual la temática de la tierra, de lo que es tuyo. Lógico. Y en ese sentido, Bad Bunny se refiere a la problemática que divide puertorriqueños entre el anexionismo y el independentismo. El lelolai es una expresión típica del que canta música jíbara y por eso él dice no sueltes la bandera ni olvides el lelolai. Vale celebrar las buenas letras del disco porque cuando hace malas letras también lo decimos. Frases como aquí nadie quiso irse y los que se fueron sueñan con volver conectan fácilmente con el sentir de todos los emigrantes latinos y del mundo. Fíjate que la voz de Bad Bunny aquí está muy oscura en su registro grave, se siente bastante natural con muy poco retoque de autotune o melodyne, justamente para transmitir lo natural del género jíbaro y del sentimiento de la letra. Y nadie quiso irse y quien se fue sueña con volver. También se destacan esas pausas, esos silencios que hay en la música, que el término sería cesura. Te dije que sacara la libreta porque hay que apuntar con la clase. La coda tiene una armonización hermosa y se siente patriótica y grandiosa. ¡Viva mi país! Producto de todas esas modulaciones que están sucediendo. Ahora hablemos del reggaetón en el disco. Temas como Voy a llevarte pa' PR, que es el segundo del disco y tiene mucho sentido porque es lo que hace. Y EO suenan a reggaetón seco, a reggaetón puro, old school. He leído por ahí que se está llamando Neo Old School o New Old School. Y con esto entiéndase 2003 por ahí. Estás escuchando música de Puerto Rico, cabrón. A ver, cariño, que el reggaetón de Puerto Rico es cuestionable. Pero de eso te voy a hablar en mi próximo video. Bautizar un género con un nombre y hacerlo famoso mundialmente tiene muchísimo mérito, pero eso no te convierte en creador. Nombre y mercantilización no hacen un género, sino sus características musicales, su función, la instrumentación y también el contexto social. Así dicho rapidito. Suscríbete que te lo cuento todo más adelante. ¡Suscríbete! Y luego están los temas que no he mencionado que serían reggaetón más pop, como se ha estado haciendo el reggaetón en los últimos años. El featuring con Right Now. Perfumito, que me hubiera encantado que fuera un tema más potente porque Right Now es súper talentosa, tiene cosas muy buenas. Y también Verdad, que es un featuring con Omar Courtz, perdona si lo estoy pronunciando mal, y Davey. ¿Qué tú crees es un reggaetón más acelerado, con un BPM más rápido? Creo que en dominicano lo andan haciendo así, que le dicen dembow. Este tema me pone a bailar. Tiene muchas pequeñas partes sin beat, ahí para que aproveches en el club y te acerques al oído para hablar ilegal. A mí no me estés gritando cuando estoy perreando porque es que me da dolor de oído. Y me quedaría hablar de Boquete, que suena sin beat, o sea, sin patrón rítmico, donde puedes escuchar claramente el tratamiento 3D que se le ha dado al sonido de este disco, si tienes un buen equipo para hacerlo. Y quiero destacar que tiene un fragmento de bachata hacia el minuto 2. Eso es que te esquivo, ya ni más poemas pa' ti. ¡Vamos para la coda! ¡Conclusiones! Chica, a mí me ha encantado el disco, me gusta mucho en general. Debí tirar más fotos, 17 tracks de un Benito y un Bad Bunny. El producto Bad Bunny es el que menos he analizado y Benito sería toda esa música comprometida con la cultura, actualizándola y respetándola al mismo tiempo. Un gran acierto y se destacan la presencia de géneros tradicionales de Puerto Rico, variantes de la música jíbara, la plena, la bomba, la generosidad en las colaboraciones o featuring con el talento emergente. Eso no lo hace casi nadie, señores. La asimilación y estilos desarrollados magistralmente por parte de los puertorriqueños de otros géneros originarios de otros países, tales como la salsa y el discutido reggaetón, además del son, la bachata y la bossa. La información visual en diapositivas sencillas que forman parte de los videos de YouTube ha sido recopilada por el profesor de la Universidad de Wisconsin, Madison, Jorel Menéndez Vadillo.
En ella se puede leer parte de la historia de Puerto Rico. En los textos encontramos temáticas que denuncian la gentrificación, la emigración, la americanización, el mensaje transgeneracional, nacionalista y humanista plasmado también en el corto Debí tirar más fotos. Ya veremos cómo el público seguidor de Bad Bunny asimila esta nueva propuesta en comparación con sus trabajos anteriores. Desde luego que en 17 tracks ha sabido complacer a sus seguidores de siempre, así como también captar nuevos sectores poblacionales que antes no le escuchaban. Destacar el trabajo maravilloso de tantos músicos y productores musicales que han intervenido en Debí tirar más fotos. Ellos son tan importantes como Bad Bunny para el resultado final y estético de Debí tirar más fotos. En algunas letras vemos a un Bad Bunny gozador, en otras vemos a un Bad Bunny despechado o enamorado, algunas de ellas mejor logradas literariamente, otras tan groseras y explícitas como de costumbre. Su voz es su voz, hay quien le gusta y hay quien no le gusta. A mí personalmente no me gusta, pero he de decir que en este caso su voz no me impidió y no me separó de la experiencia musical como me ha pasado anteriormente cuando he intentado escuchar un álbum entero de Bad Bunny. Su voz se siente más madura, más natural, menos gritada, menos procesada y también, vamos a decirlo porque es neurológico, me he acostumbrado a escucharlo como casi todo el mundo. El tipo tiene flow y sabe conectar con la gente y tiene mucha personalidad. A mí la verdad siempre me ha caído bien, independientemente me gustara su música o no, él como persona siempre me cayó bien. Lo más brutal del disco es que sus arreglos y también la composición logran ser muy actuales sin dejar de respetar la esencia del pasado de todos esos géneros que usa. Fidelidad y renovación con actualización todo al mismo tiempo. Y vamos a ver si a partir de aquí se crea una pauta para la evolución de todos esos géneros. También destaco la celebración de la salsa y el reggaetón en su forma de hacer de esas primeras décadas. Lo que sí sería justo que se dejara de difundir a Puerto Rico como creador de géneros, que si bien ellos enriquecieron y lo hicieron y hacen mejor que nadie, no los crearon. Caballero, que McDonald's es la que más vende hamburguesas y yo jamás les he escuchado decir que ellos crearon las hamburguesas. Y falta que les hace. De la misma manera que el álbum defiende la cultura puertorriqueña de la apropiación que ha hecho Estados Unidos, yo quiero defender mi música cubana de la apropiación que han hecho otros países. Y claro que no me molesta que otros países hagan música cubana. Ese es el devenir, el curso natural de cualquier creación humana de dominio público. Y para que haya estilo, tiene que haber repetición y copia. Los cubanos hacemos géneros extranjeros y le ponemos nuestra cosa de aquello suena distinto y ningún cubano te va a decir que inventó el Latin Jazz ni el rock en español, por ejemplo. Yo lo mínimo que aspiro es a que se reconozca el origen cubano del estilo rebautizado como salsa en los años 60 y luego desarrollado por Puerto Rico con su sonoridad propia. Si Puerto Rico se atribuye lo que mercantilizó, entonces paradójicamente estaría haciendo con la música cubana lo que hace Estados Unidos con su país. Aquí yo te digo las cosas como nadie te las dijo. Las cosas como nadie te las dijo. Debí tirar más fotos, actualiza y digitaliza la tradición y es el trabajo más maduro y comprometido socialmente de Bad Bunny. Al mismo tiempo que no olvida ponerte a bailar, ponerte a perrear. Chica, a mí me ha encantado. El conejo malo me ha dado un producto bueno. Yo aquí te digo las cosas como nadie te las dijo. Y si te suscribes a este canal te vas a convertir en genial. No te cuesta nada, es un dedito y a mí me apoyas y me impulsas a seguir creando contenido. Suscríbete, dale pito rococo si te suscribes. Besito.